días a las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí nuevamente. Estamos abriendo el segundo ciclo de tendencias de transformación del talento. Es un programa que hemos diseñado desde el EHH para acompañar a todo este equipo, a todos estos partners que tenemos, porque todos los días estamos enfrentando diferentes retos de cómo ser los estrategas del talento dentro de la organización. Y estamos apostándole con toda la este año excelentes panelistas, excelentes contenidos y sobre todo contenido de valor, contenido que les agregue valor todos los días en su organización. Y no podemos negar que uno de los grandes retos organizacionales es lograr mantener altos niveles de engagement, lograr que nuestras personas estén altamente comprometidas, que den su mayor aporte, que se conecten con ese propósito organizacional y que quieran agregar valor todo el tiempo. Pero de la otra parte podemos ver que el burnout, el cansancio, el estrés, los niveles de agotamiento nos están afectando y están afectando esos niveles de engagement de las personas y los colaboradores dentro de la organización. Entonces, quisimos traer este tema. Cuando uno mira la investigación del IGET Harrison, la última investigación que hicimos fue a más de 32.000 empleados, eh, y el 65% decía que en algún momento ha sentido síntomas de burnout, ha sentido síntomas de agotamiento extremo y ha sentido que no es capaz de continuar dando su máximo por más que quiera, porque no siempre es un tema de querer, es un tema de tener la capacidad de hacerlo. Y en esa misma investigación veíamos que hay personas que no se sienten tranquilas de tomar vacaciones o que no tienen una estrategia de recursos adecuada o que no encuentran todas las, digamos, todos los apoyos que puedan entrar dentro de la organización y empiezan a bajar sus niveles de engagement. Entonces, ese es un poco el tema que queremos abordar con ustedes el día de hoy, compartirlos, y para eso tenemos dos maravillosos panelistas el día de hoy. Hoy nos acompaña Miguel Garita, psicólogo organizacional y clínico, especialista en recursos humanos. Y bueno, Miguel, ¿por qué no te presentas un poco mejor tú y nos cuentas un poco más de tu experiencia? Muy buenos días, estimados amigos y que nos escuchan y nos ven. Es muy interesante este tema y estoy muy contento de participar. Yo soy psicólogo y he trabajado con muchas personas en los últimos años. Hemos estado trabajando como ayudando parejas líderes de diversos países. Nuestra carga, digamos, de países que estamos ayudando en este tiempo son 30 países de Mesoamérica, todos los países de Centroamérica, México y las islas del Caribe. Y este es un tema muy interesante de trabajar porque estamos viendo que cuando hay una pérdida, un cansancio en el liderazgo, se reduce en todo el rendimiento. Y entonces es un tema muy lindo. Aparte de eso, pues soy psicólogo y me gusta esta profesión de ser psicólogo. Soy graduado de la Universidad de Costa Rica y también de National University San Diego en el área de recursos humanos y el MBA. Por ahí vamos y estamos para servir en este día. Muchas gracias, Miguel, por aventurarse a acompañarnos el día de hoy, a hablar de este tema que, como usted dice, es bien interesante y sensible y que obviamente pues, nos permitirá conocer diferentes puntos de vista. Y también está aquí mi compañero y amigo, Estuardo, un ejecutivo de talento humano con gran experiencia en estos temas, ha recorrido el mundo del talento humano durante muchos años y hoy en día tenemos el gusto de que se haya unido a nuestro equipo de Elite Harrison en Costa Rica y Guatemala. Estuardo, qué gusto saludarte, bienvenido nuevamente, lo he dicho como unas tantas veces y por favor nos compartes un poco más de tu perfil. Claro, buenos días a todas las colegas de recursos humanos y los colegas de recursos humanos que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, un gusto compartir también con don Miguel y contigo, José. Y bueno, no, pues muy rápido para entrar realmente a lo que venimos y es pues contarles un poco de mi perfil. Tengo una experiencia en varias compañías multinacionales y también compañías locales y regionales por muchos años. Pero creo que lo más relevante ahora es un poco más de 15 años de experiencia en temas de recursos humanos, en distintas áreas, tanto en temas de capacitación, desarrollo de talento, movilidad del talento, eh, gestión de la compensación y bueno, y finalmente pues business partner también de una de las compañías más grandes, probablemente el empleador privado más grande de Centroamérica. Y bueno, ahora pues trabajando aquí poniendo estos conocimientos y experiencia al servicio de las compañías y de todos los que trabajamos en Centroamérica. Así que nada, un gusto compartir aquí con don Miguel. Y nada más, él creo que fue muy humilde, agregar que a lo que él decía don Miguel, también tiene una amplia experiencia gestionando
la función de recursos humanos en organismos como el Banco de Costa Rica, dentro de ellos, que no es una palabra menor, y en otras organizaciones. Así que bueno, no solo es la experiencia como psicólogo, también la experiencia en picando piedra con nosotros como director de recursos humanos de varias organizaciones. Así que nada, un gusto, José y Miguel, compartir con ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, la mayoría ya me conocen, José David Restrepo. Tengo el gusto y el honor de liderar la operación del LHH en Costa Rica, Guatemala, de crear esta comunidad de aprendizaje y acompañarlos en estos espacios normalmente como moderador. También tengo algo de experiencia, con la firma tengo poco más de 10 años, aunque estuve un año por fuera también en una startup de tecnología. He trabajado con temas de liderazgo durante más de 15 años, procesos de formación, y pues tengo la oportunidad de aprender de todos estos expertos que traemos cada semana. Antes de darle la palabra y lanzar la primera pregunta, 3 puntos muy rápidos para nuestro público asistente el día de hoy. Primero, ustedes saben que esto es un programa que hemos denominado Tendencias de Transformación de Talento. Su segundo año, estamos comenzando. Entonces ya en el chat les vamos a poner el link. Tenemos un grupo en LinkedIn, está únicamente para compartir elementos de valor, no está para compartir publicidad, no está solamente para agregar contenido de valor y para agregar estas invitaciones. Si no se han unido, los invitamos a unirse y apenas finalicemos el webinar los estaré aceptando para que hagan parte de. Segundo, bienvenidos a todas sus preguntas. Entonces, está abierto el chat, está abierta la herramienta de preguntas y respuestas. La idea es que tenemos unas preguntas de centro, de fondo del tema, y luego pueden hacerlas de ustedes. Y tercero, pues bienvenidas a todas las recomendaciones. Nos gustaría también, si nos quieren dejar en el chat recomendaciones de temas que les interese, que temas que quieran trabajar, pues obviamente aquí estamos para seguirlos acompañando en estos temas de estrategia de talento. Muy bien, sin más preámbulo, Estuardo, Miguel, como les decía, este tema de engagement versus burnout es un tema que hemos venido trabajando. Cuando uno mira las investigaciones de Lige Tarson, de Gartner, de McKinsey y de las grandes consultoras, dice, estos son los temas críticos y fundamentales para trabajar en el 2024. Pero empecemos por conceptualizar. ¿Qué significa engagement a nivel organizacional? ¿Qué consideran ustedes que es engagement y cómo esto se conecta con el resultado de la organización? No sé, Miguel, si quiere comenzar. Bueno, para mí, el engagement es el cómo me acerco y cómo logro compromiso. Si hablamos ya del engagement en los empleados, compromiso, el mejor rendimiento, dar lo mejor de sí mismos. Ese para mí es así muy, muy escuetamente, muy sencillo. Y cuando pensamos en el estrés y el burnout, pues son dos elementos que están seguidos, que están unidos y que afectan tremendamente el desempeño del trabajador, si queremos verlo en este sentido. Y, y creo que ese es uno de los problemas más serios de este tiempo, porque estamos viviendo en una sociedad muy compleja, una sociedad donde todo cambió, lo que nosotros le llamamos una época posmoderna, donde cambiaron todas las normas. En tiempos modernos todo estaba como muy definido, ahora ya no. Ahora todo está de acuerdo a lo que esté sucediendo en un momento, en un determinado momento. Y cada uno tiene su enfoque acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces esto rompe todos los paradigmas que teníamos anteriormente acerca de ser un buen empleado. Ahora el concepto de lealtad, sobre todo en gente muy joven, es muy relativo. Se va donde, a veces no es donde le paguen más, es donde se sienta más cómodo, aunque el mundo está buscando eso. Entonces, cambió el enfoque. ¿Cómo podemos manejar? Antes había el concepto de que se le decía a un empleado, le vamos a pagar bastante, el empleado ya llenaba todas sus necesidades básicas y tenía para disfrutar la vida y no le importaba mucho si se sentía realizado o no. Ahora cambió el esquema. El empleado quiere sentirse realizado. Y aquí es donde viene el cambio de estrés a burnout, porque puede ser que en una empresa el empleado tenga mucho trabajo, pero se siente muy reconocido, se siente muy importante, muy valioso dentro de la empresa. Y entonces, aunque haya presión y aunque haya exceso de trabajo, no, no hay síntomas de burnout. Va y descansa, disfruta de la vida. Pero
El burnout es cuando, aún en el medio del exceso de trabajo, todo eso, el empleado no se siente realizado. Y este es el término, la realización personal. Y aquí, bueno, tenemos que ir a los antiguos investigadores acerca de la motivación de las personas, como Maslow, que ponía en último aspecto del triángulo este famoso, acerca de la realización personal. Entonces yo creo que por ahí va mucho y es un campo muy lindo de poder trabajar porque creo que más que nunca eh, cambiaron aún, al cambiar todo el esquema mundial, el enfoque más postmoderno, al cambiar todo esto, también cambiaron los aspectos de realización personal. Y yo creo que también Estuardo puede aportar un poquito más acerca de este tema. Excelente, Miguel. Y ahí toco puntos bien interesantes que ahorita quiero tomar, pero lo voy a Estuardo hacer el tiene paso a que Estuardo. quitar el Sí. silencio. Voy a hacer el paso a Estuardo para que nos comparta también desde esa mirada organizacional. Hoy en día, Sí, ese engagement, ¿cómo impacta? Estuardo, adelante. Claro, no, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que complementando, para no repetir sobre lo que ya decía don Miguel, eh, ya había algo que antes de la pandemia ya traíamos en las organizaciones y era hasta teníamos un libro sobre eso, una guerra por el talento. Entonces, quizás lo que va cambiando año con año y a veces mes a mes dentro de lo que ahora nos decía don Miguel, es cuáles son esos talentos que el mercado está buscando atraer y que quizás nosotros lo tenemos hoy en la organización y que estamos en riesgo de perderlos. O por otro lado, somos quizás una organización que andamos buscando talento y nos está costando atraerlo porque quizás no tenemos el ambiente o no tenemos las condiciones para generar ese engagement y ese compromiso y esa atracción para que el trabajador se quiera venir con nosotros o se quiera quedar con nosotros. Podemos estar en cualquiera de los dos lados, ¿no?, de la cuerda. Pero esta guerra de talento es una guerra que ha estado ahí y está y va a continuar. Y creo que quizás lo que va cambiando son los perfiles de las posiciones que pueden estar en guerra en algún momento, pero al final del día todos tenemos en las organizaciones perfiles que son más o menos atractivos para el mercado. Entonces, ahora lo quiero vincular con esta parte, que no es tanto la persona, sino como organización, cómo nos impacta no necesariamente tener un buen engagement. Y es que si yo no tengo un buen engagement, si mis colaboradores o trabajadores no están realmente comprometidos, la rotación probablemente se va a ver afectada, porque entonces no es únicamente por el salario que me voy a ir, es que me voy a ir porque no me siento realizado, como bien nos decía don Miguel. Entonces, eso es una amenaza muy seria, no necesariamente exclusivamente para temas de recursos humanos, es que es una amenaza a la continuidad y supervivencia de los negocios. Y ni siquiera pensemos en negocios que están pensando en crecer, es con mantenernos el día de hoy. Si empezamos a perder el talento, no necesariamente talento clave, pero talento en posiciones clave, talento con las habilidades que voy a necesitar para sobrevivir el día de hoy y crecer en el futuro, eso se vuelve un tema de compañía, no es un tema necesariamente de recursos humanos exclusivamente. Entonces, y el engagement tiene muchos temas por los cuales una persona puede perder el engagement con la organización o no desarrollar engagement con la organización. Una puede ser, no tengo los recursos necesarios para lo que mi trabajo me demanda. Entonces, ¿cómo sé yo como organización, y aquí sí, como recursos humanos que estamos aquí presentes, nos toca entender eso, ayudar a la organización a entender si le estamos entregando a las personas los recursos en términos de recursos de tecnología, recursos físicos, recursos de habilidades, de conocimientos, de capacidades, diseño organizacional suficiente de equipo, el equipo correcto, con las habilidades correctas, para hacer lo que les demandamos. Si no les estamos entregando eso, la probabilidad de que esta persona no se comprometa con nosotros es muy alta. Entonces, eso es muy importante tenerlo a la mano. Sin embargo, Eduardo, yo he visto compañías o personas que tienen todos los recursos, tienen mucho dinero para sus inversiones y muy buen equipo, muy buena estable, pero los empleados no se sienten contentos. Y es que hay un elemento muy humano, muy personal, que a veces se olvida la empresa. La empresa puede ofrecer muy buen recurso económico, puede ofrecer muchas ventajas, plus económicos, ¿verdad? Pero hay un elemento muy importante que a veces no se da y es el reconocimiento. Estoy caminando un poquito más adelante, pero hay empresas que no reconocen. Vea el espectro. Algunos directores, jefes o líderes de empresas creen que como pagan bien, que como tienen eso, el empleado está obligado
a producir bien. Es lo normal de pensar. Sin embargo, en este tiempo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que ese empleado sienta que su puesto, que su trabajo es reconocido de una manera buena. Y aquí tal vez no hay que invertir muchos recursos, hay que invertir uno, el reconocimiento, el decirle, mira, me gustó tu trabajo, mira qué bien que hiciste eso, mira qué buena idea tuviste. Esos pequeños detalles que un jefe se acerque a veces al empleado más sencillo o más de la institución, hace que él se sienta reconocido. Y entonces muchas veces todo esto podemos ofrecer de todo y de un pronto a otro el empleado dice, no quiero estar aquí, no me gusta. Porque tal vez el jefe da por hecho, el líder de la empresa, de que todos tienen que hacer su trabajo. Y esto no es desde ahora, viene de hace mucho tiempo, donde había empleados que uno le podía decir, pero ¿por qué sancionó a este empleado que tuvo un año llegar bien temprano y un día falló y el jefe le dio una regañada o lo sancionó? Y bueno, y cuando uno le dice, ¿por qué no lo felicitó por haber llegado temprano todo este año? Y dice, no, yo le pago para que él llegue temprano. Concepto, ¿verdad? Y ese concepto está muy arraigado en muchos, y sobre todo en los puestos de poder, y a veces generamos estilos de liderazgo que no son los más adecuados y que rompen con la armonía, hace que el empleado no se sienta sano en ese, sino que se sienta presionado. Yo he visto empleados que cada vez que el jefe llega se sienten asustados y ansiosos. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna manera el concepto de ese jefe no es de acercarme como persona, sino como jefe. Y yo creo que aquí hay algo interesante que el liderazgo, los líderes, los jefes, los encargados de grupo, si queremos formar grupos de trabajo, equipos de trabajo sólidos, ese es un punto. Y trabajo, equipos de trabajo que, que den más allá del rendimiento. Yo he visto empresas en momentos de mucha crisis, pero que todos sus empleados se pusieron ahí a la par. Tenemos un caso muy lindo aquí en Costa Rica. Hubo un terremoto en una zona norte y había una empresa que producía mieles o jaleas o cosas de esas. Y se cayó toda la empresa. Los dueños dijeron, bueno, tenemos que volvernos a levantar, pero no le dijeron a los empleados, váyanse después, cuando estemos listos otra vez los llamo, ¿no? Les dijeron, vamos a trabajar todos juntos. Y eso fue un ejemplo para nuestro país, realmente, porque fue algo que se resaltó mucho. El que en medio de la crisis, la empresa misma, los empleados, desde el más humilde, dijo, yo estoy aquí para enfrentar con mi empresa, que es la parte del engagement. Me disculpan mi pronunciación. No la tengo tan buena como Stuart. Pero ese es el término. Estoy tan identificado con mi institución, la hice mía en algún momento. Y eso por un lado. Y ahora lo que estamos viviendo, sobre todo en las personas jóvenes, es que no hay lealtad en muchos hacia las empresas. Y tenemos que trabajar cómo lograr esa lealtad hacia la empresa. Y yo creo que, bueno, ahora al final podemos dar algunas ideas de lo que he visto, pero uno de los puntos que yo quiero resaltar para mí es el reconocimiento. Los empleados que tienen un reconocimiento efectivo, no es simplemente darle la palmadita en la espalda, pero todos las necesitamos, ¿verdad? Y el otro que yo creo que hay que trabajar mucho desde la perspectiva de recursos humanos o de gestión del talento, es la selección de personal. Porque hay individuos que vienen con una gran necesidad de ser reconocidos. Imagínense, pueden ser muy brillantes, pueden ofrecerle todo, pero si no hay necesidad, si no llenan esa necesidad, no se identifican con la empresa.
Y esto es un elemento muy interesante que a veces nos olvidamos de trabajar. ¿Y qué digo yo? Un empleado, una persona el equipo de selección de personal. ¿Qué tenemos? A veces nos vamos por sus talentos o por sus, pero no nos fijamos mucho en algunas habilidades blandas, como es la capacidad de resolver por sí mismo o automotivarse. Y tenemos que ver Ujú, ese aspecto. Yo trabajo en los últimos años ayudando, como dije, líderes comunales y líderes de iglesias evangélicas en toda la parte de Mesoamérica. Y hemos visto dos elementos, que cuando voy a hablar de pastores, que he estado trabajando mucho con ellos, pastores de iglesias, cuando un pastor eh, no está motivado a las necesidades de la iglesia o no tiene las habilidades, esa iglesia no prospera, no crece, ¿verdad? Tiene conflictos o se mantiene ahí a lo que ahí subsistiendo, ¿verdad? Entonces hemos hablado de que tiene que converger, uno, las habilidades de la persona, ujú. la motivación de la persona y las necesidades de la institución. Cuando esos tres elementos convergen, podemos tener personas exitosas en la realización de la tarea. Y eso me llevó a elaborar algunos cuestionarios para evaluar su motivación, evaluar la necesidad y cómo manejar algunas cosas. Y eso me hizo ver que aun cuando hay un elemento muy espiritual, que podemos hablar de las iglesias, un elemento se mueve muy espiritualmente, pero también hay aspectos psicológicos que inciden igual que en cualquier otra empresa que motivan al desarrollo o al estancamiento de una organización. Y, y que muchas veces todo eso también está afectando el engagement de los empleados. No hay identificación. Y a veces, miren, no hay identificación. Si no hay en los empleados, tampoco va a haber en los clientes y ni en los Claro. usuarios. Vean lo Ahí interesante. Miguel toca unos puntos que son bien interesantes porque cuando uno mira todo el recorrido que estaba haciendo, es cómo elevar el nivel de engagement y ya estamos yendo a esas estrategias específicas que hablamos nosotros. El doctor Arnold Bakker, nosotros trabajamos con la metodología del doctor Arnold Bakker y él dice que efectivamente en los recursos que tiene que tener la organización dispuestos para elevar el nivel de engagement, el liderazgo es un elemento clave, el Ujú. sentido de propósito es otro, la claridad organizacional, la Eso es. flexibilidad y los aspectos relevantes higiénicos que tienen que ver con la parte de cooperación. Entonces, al final es uno de los elementos es esa parte económica que usted mencionaba al inicio, pero hay otros que son bastante robustos. Quisiera complementar una parte de la pregunta que estaba haciendo Estuardo, y es, Estuardo, en estas organizaciones de altísimo impacto, que tienen muy buenos recursos, como bien lo mencionabas, pero que también tienen una cantidad de retos, porque las cargas organizacionales, y esa pregunta nos la hacen en el chat, son muy altas. Es decir, yo puedo tener todos los recursos y disponer muchos elementos, pero las cargas laborales van a ser altas. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes tal vez en Walmart y en estos otros momentos o en estas organizaciones, comparándolo un poco con lo que nos decía don Miguel, o bueno, yo no uso el don, el que nos decía Miguel, Ujú, ujú. en este contexto? Porque creo que esa comparación puede ser bien interesante para nuestros asistentes y para nosotros, obviamente. Claro, no creo que igual conectando los temas, creo que es importante, porque el tema del engagement, y luego lo conectamos con el burnout, Ujú, no ujú. pasa por una única dimensión. O sea, hay una dimensión que tiene que ver con lo que dice Miguel, que es los perfiles, si la persona es la correcta, si está motivada, si tiene el liderazgo correcto. Ahora tú conectas con un segundo elemento que tiene que ver con que si el diseño organizacional y las cargas de trabajo y demás cosas son las adecuadas, que eso ahora va cambiando constantemente. Y antes de conectar en este punto que tú decías, José, creo que también hay otros temas que tienen que ver con la claridad de los roles. O sea, también es importante saber si yo cuando estoy llegando a una organización o mi organización cambió, si tengo claridad de lo que me toca hacer. Porque si yo no tengo claro lo que tengo que hacer y no lo logro hacer porque no lo tengo claro y empiezo a recibir presión de la organización, pues eso claramente no solo no es efectivo, sino que además no me genera engagement y eventualmente me puede llevar a un burnout. Y ahí es donde los temas empiezan a Ujú, conectar, ¿no? ujú, ujú. Eh,
Entonces creo que voy a resumir algunos puntos que nos van conectando con el engagement, con el tema de recursos, con el tema de diseño, y tiene que ver con, si yo no tengo un buen diseño organizacional y no tengo unos buenos recursos y no tengo los perfiles correctos, eso puede llevar a que las personas tengamos cargas irrazonables de trabajo y yo sienta injusticia de alguna manera porque siento que estoy sobrepasado en términos de trabajo y en términos de lo que el trabajo me requiere a mí y lo que la organización me da a mí para hacerlo. Eso es un elemento. La otra tiene que ver con lo que ya decías, José, que tiene que ver con si mi liderazgo no se comunica conmigo de la manera clara, de una manera respetuosa, de una manera correcta, o por lo menos de la manera que yo espero, y tampoco recibo el apoyo de mi gerencia, eso también impacta en mi engagement e impacta eventualmente que yo llegue a un tema de burnout. Ya mencionaba el tema de claridad de roles, y el otro es el tema de tratamiento injusto, y eso aquí es un poco, ¿verdad? Un área gris, porque el tratamiento injusto depende de qué es lo que yo considere justo. Entonces, aquí creo que la suma de todas las cosas es cómo lo medimos, porque esto se puede volver muy subjetivo. Entonces, aquí creo que lo importante es que como organizaciones tengamos mecanismos, y ahí es un poco lo que nosotros hacíamos en Walmart y la organización creo que lo sigue haciendo, y es tener mecanismos todo el tiempo para estar tomando la temperatura del engagement. Cómo las personas se sienten en realidad en relación a cómo la organización y su jefatura se están comunicando con ellos, a cómo los están tratando, a cómo están sus cargas de trabajo, cómo se sienten en relación a los recursos que la organización les está dando, cómo se sienten en relación a su equipo de trabajo, cómo se sienten en relación a sus roles, cómo se sienten en relación a su balance de vida. Así que creo que todos esos elementos, la clave está en estarlos midiendo. Si nosotros no los medimos, va a ser muy difícil poder avanzar, porque vamos a ir entrevistando uno a uno las personas. Conforme las personas van levantando los casos, los temas, nos vamos dando cuenta. Creo que ya es el momento y hay suficientes herramientas en la organización y en las organizaciones y en el mercado para poder implementar herramientas de medición de engagement con muchísima frecuencia. Ahora está al alcance del teléfono. Si quisiéramos, pudiéramos hacerlo diariamente, ¿verdad? O múltiples veces en el día. Es un exceso de información, claramente. Pero si quisiéramos llegar a esos extremos, así de fácil está la tecnología el día de hoy, José. Entonces creo que aquí la clave es la medición. Tener los elementos para estar midiendo el engagement y los elementos que son clave en la organización y tomar esa información para tomar decisiones para poder hacer correcciones en el camino. Muy bien. Excelente. Voy a hacer una pausa acá para continuar con la otra pregunta, porque ustedes ya se me fueron a todas las acciones, que tenemos que llegar a eso, y además tengo preguntas del público, pero estoy aquí como, yo voy tomando notas y me excuso cuando bajo la cabeza, porque están dando aspectos que son claves. Pero antes de irnos hacia allá, hacia las acciones, estamos hablando mucho del engagement, cómo elevar, listo. Pero quisiera su definición, su entendimiento de qué significa entonces burnout, porque estamos hablando de ese Bien. agotamiento extremo, pero ¿cómo lo entendemos a nivel organizacional? O sea, clarifiquémoslo como concepto para poderlo incluir en las conversaciones y luego mirar cómo manejar ese balance entre engagement y burnout. Bien. Entonces, no sé si Miguel quiere avanzar con la definición. Me gustaría hablar sobre eso. Claro que sí. Cuando hablamos de burnout, tenemos que pensar en el estrés. Todos necesitamos un poco de estrés. Si la vida no tuviera algo de presión, sería muy monótona y bueno, y si fuéramos perfectos también sería muy aburrido, pienso yo. Pero eh, cuando se pasa la línea, antes no se hablaba, hace mucho tiempo no se hablaba de burnout, sino de efectos del estrés, el final del estrés. Y siempre marcamos el final con dos grandes situaciones. Algo que se movió un tiempo, surmenage o breakdown, un resquebrajamiento de la personalidad del individuo en un momento determinado en que había un montón de ansiedad, de temores, de angustia, de ataques de pánico y de depresión. Todo junto en un momento llegaba. Eso cuando le iba bien a la persona. Cuando le iba un poquito menos, no muy bien, era que si tenía menos de 50, de 60 años, casi siempre el 99% se moría, le daba un infarto, sea cerebral o sea del corazón. Y entonces vimos mucha gente morir muy joven por la presión, el estrés mal manejado, lo que ahora estamos llegando a hablar, el estrés mal manejado culmina con una reacción de burnout, que es, aquí lo están hablando de dos maneras. Uno, como un cansancio crónico, pero eso más bien viene atrás del estrés. Cuando hay estrés no controlado, o sea que no lo estamos manejando, tenemos siempre dos síntomas, dos áreas. Una en que aparecen una serie de síntomas
que nos puede ayudar a detectar. Uno es problemas aquí, una apretazón en la cabeza, algunos les da migrañas, algunos tienen contracciones en los músculos de la espalda. Nosotros en Costa Rica hablamos de un gorila que nos tiene agarrado de la espalda, ¿verdad? El sueño es muy corto, dormimos muy tarde, nos dormimos tarde y nos despertamos muy temprano. Y algunas de las formas de despertar es con una pesadilla. Entonces la persona y el sueño no logra su descanso normal en cada individuo, sino que es un sueño muy superficial y por lo tanto ese individuo pasa cansado. Bueno, lo que se ha creído es, usted va y se duerme a su casa y ya pasó el estrés. No, lo de hoy se junta con lo de mañana. Y cuando se llega al otro extremo, y va produciendo una serie de síntomas. Ataca síntomas de aumento de triglicéridos, aumento de todo el colesterol en la sangre, le puede dar ataques se le sube el azúcar o se le baja el azúcar, o la presión arterial, se sube por los problemas de tipo emocional. Pero eso es la primera fase. Inclusive hay momentos que usted puede ver luces de colores, puede ver también, en un momento dado usted siente que está temblando y no, o usted siente que sus músculos tiemblan sin sentido. Eh, Hay una serie de reacciones físicas y también emocionales, porque aparte de eso van las emocionales. La persona se vuelve menos tolerante a las circunstancias, más irritable, y se imagina usted eso dentro de un trabajo. Bueno, eso tiene dos elementos. Uno es la intensidad de la tensión que está viviendo la persona y el tiempo. Es como si lo vemos como una curva, ¿verdad? De Gauss. Y en la medida que se mantiene en el tiempo, esos elementos, esos síntomas, que yo siempre digo, es como la mente diciéndole, vea, yo no aguanto esto, va a ver qué hace. Y entonces le tira al cuerpo y a una serie de conductas somáticas para que la persona le ponga atención. Porque a veces creemos que es parte de, así tengo que hacer, este es mi trabajo. Y entonces no buscamos maneras de cambiar el asunto. Bueno, cuando pasa al otro lado, pueden hacerse enfermedades crónicas. Por ejemplo, si tuvo problemas de azúcar, se puede quedar en diabético a edades muy joven. Se puede quedar hipertenso. Aparte de eso, también, y algo muy importante es que cuando ya estamos muy llenos de ese estrés y está llegando al otro extremo de caer en burnout, la persona pierde hasta su deseo sexual. Y en los hombres tiene problemas de erección y eso es terrible para los hombres. Y en las mujeres, pues problemas de falta de deseo sexual. Entonces, imagínense que esto también repercute hasta en la familia de la persona. Y sobre todo en los hombres, cuando hay problemas de erección, daña la autoestima del hombre. Y eso entonces ocasiona otra serie de situaciones en la persona de sentirse mal. Cuando vemos ya burnout, como que eso se va retroalimentando. El sentirme mal hace que yo produzca menos, sea menos tolerante a cualquier idea que me digan, reacciono más y reacciono con cosas así explosivas. He visto personas que entonces comienzan a destruir sus equipos de trabajo en un momento determinado porque no aguantaron la presión que tenían y comienzan a culpar a todos y a culpar a la empresa, ¿verdad? Y hemos visto personas que eran buenos, tranquilos, de un momento hacen explosiones o mujeres que hacen explosiones. Voy a usar el término tal vez no correcto y me perdonan, pero así lo aprendimos de alguna manera, muy histéricas, una reacción histérica de botar, de gritar, bueno, casi como un berrinche en los niños, ¿verdad? Igual pasa en hombres, ¿no? No estoy hablando, también algunos se volvieron una reacción histérica y la gente dice, pero ¿qué le pasa? Si este ha sido un buen empleado. Bueno, entró en un proceso de estrés no controlado y si eso se mantiene en el tiempo, le cae en lo que llamamos ya
un cansancio crónico, un agotamiento físico y mental generalizado para todo, ¿verdad? Y esto tiene también, porque afecta el apetito, la energía de las personas, en todos los niveles pierde energía, inclusive comienzan a aumentar de peso. ¿Por qué? Bueno, porque pierden el hambre. Entonces, en medio de ese cuadro de estrés y que lo lleva al burnout, la persona se le olvida comer y cuando come, cuando se acuerda de comer, come muy rápido, y esto es importante. Entonces, los organismos de control interno que tenemos para decir, mire, ya no coma más, ya está lleno, no funcionan. Y lo que la persona está buscando es azúcar o energía para enfrentar la situación. Entonces come mucho cosas de harinas, muchas azúcar, muchas grasas, toma mucho alcohol o fuma mucho y todo eso ayuda a la obesidad que se transforma en un problema ya físico y trae otros problemas. Por eso le digo, al final nos lleva al agotamiento y el agotamiento, en el mejor de los casos, pues nos lleva a un resquebrajamiento general de nuestra salud emocional y física. Y lo más triste que yo he visto es que dura mucho tiempo para curarse. Yo le he puesto 4 o 5 años. No es algo así que me tomo una pastillita, me voy un mes de vacaciones. No, no, no. Después del mes de vacaciones, usted los 3 días está otra vez igual, hay que pasarlo al hospital, ¿verdad? Y es algo interesante. Por eso es importantísimo preverlo y medir los aspectos. Hay jefaturas que son provocadoras de depresión y de ansiedad y de burnout en sus empleados. Imagínense, ya esto es un problema ya serio, ¿verdad? El burnout también trae muchas alteraciones con las relaciones interpersonales, pero sobre todo suceden dos cosas. La persona pierde de alguna manera el sentido de responsabilidad y de cariño hacia su tarea y hacia su empresa, a su institución. Entra en una actitud, ¿qué me importa cómo salga? Ahí va y comienza a reaccionar y se vuelven hasta agresivos en contra y comienzan a hablar mal de su trabajo y comienza una búsqueda de empleos. Y a veces muchos reaccionan y se van. Otros entran en un proceso que yo le llamo de agresivos pasivos. No dicen nada, pero pasivamente sabotean el trabajo, sabotean las reacciones, no buscan la calidad, perdieron la calidad en el empleo, en su tarea. Entonces vemos cómo todo esto ayuda, daña una empresa. Ahora, ¿cómo podemos preverlo? Y esto ya es yo creo que tenemos que verlo desde dos aspectos. Uno, como empresa, me gustaba mucho lo que hacía la empresa, de acuerdo a lo que dice Estuardo, de llamar, de estar pendiente de ese contacto con el empleado. Es una empresa muy grande, multinacional, no sé, tiene miles de empleados, pero tienen un elemento, hacen sentir que el empleado es un colaborador importante de la empresa. Por lo menos es lo que yo aprendí oyendo mucho a Estuardo cuando hablamos muchas veces. Es ese sentimiento de que yo soy un colaborador importante, otra vez, el sentirme importante dentro de la organización, por más humilde que sea el puesto. El problema es que es un nivel y el nivel más alto, a veces yo pienso que no llega a esos niveles. Entonces el nivel más alto se vuelve más duro para tomar decisiones que afectan a todo el resto de los empleados. No sé si estoy equivocado, Dan. Bueno, no estamos hablando de la compañía, pero pongámoslo como muchas compañías. Como una de las tantas. Una de las Miguel, la tantas. radiografía que usted nos hace del burnout, yo aquí ya me estaba hasta preocupando. Pero realmente es bien interesante y creo que la toca con todos los aspectos claves y claros de lo que impacta posteriormente y cómo afecta a cada colaborador y cómo se mueve como un sistema organizacional hacia arriba, desde el engagement o hacia abajo, llamémoslo así, desde los burnout. Hay unas preguntas que tengo acá en el público y que quisiera poner porque conectan totalmente con lo que ustedes estaban comentando y pues obviamente también por respeto al público para que cumplamos los tiempos.
Para claridad de todos, estamos programados más o menos hasta las 12:15. O sea, vamos a aprovechar estos minutos para responder una cantidad de preguntas valiosísimas que tenemos y para seguirlo complementando. Y una de las primeras preguntas que hacen es, ¿cómo anticiparse? Es decir, ¿cuál es la estrategia organizacional para empezar a generar ese arraigo y que se genere conversaciones abiertas en el sistema, en los líderes, en la organización, para que realmente la gente pueda levantar la mano y decir, está pasando esto? Entonces, para cambiar un poco, voy a pedirle a Estuardo que nos responda primero esto y las voy alternando. ¿Cómo avanzar organizacionalmente y cómo anticiparnos para no llegar a esa etapa? También le tengo esa pregunta, ¿qué hacemos si pasa esa etapa? Pero esa se la hago enseguida, Miguel. Estuardo. Gracias, José. Vamos a ver, yo creo que reconecto, y todos los temas vamos que van siguiendo un hilo conductor, aunque no está así planificado, pero vemos cómo las cosas van casando, ¿no? Engagement, burnout, y creo que ahorita regresamos otra vez a engagement. Creo que el tema de la identificación temprana o anticiparnos a que uno de nuestros trabajadores llegue a esto pasa un poco por dos cosas que son. Una es cómo construimos una cultura que permita que las personas puedan comunicarse con la organización de una manera ágil, anónima de ser necesario, pero que facilite eso, ¿verdad? Porque a veces el no ser anónimo se vuelve una barrera. Entonces yo arranco, la cultura. Primero hay que ser una cultura donde toda persona pueda decirle a la organización lo que necesita, lo que quiere. Y que existan los mecanismos en la organización de escucha sin juicio, ¿verdad? Que no sienta la persona o el trabajador que cuando levanta un tema, que puede ser personal o puede ser laboral, no va a ser juzgado, simplemente va a ser escuchado. Entonces creo que eso es la cultura, luego los mecanismos para poder escuchar y poder responder al asociado o al trabajador lo que está preguntando. Ojo, con eso no quiero decir que si yo pregunto o pido algo, la respuesta va a ser sí siempre o siempre me van a conceder lo que estoy pidiendo. Lo importante es que yo sienta que la organización me escucha. Ese es el tema más importante. Porque al final los seres humanos somos como una olla de presión. Creo que ese término todos lo conocemos, olla de presión, no importa si es en Colombia, Costa Rica o Guatemala. Las ollas de presión tienen un segurito arriba, ¿cierto? Que lo que va sacando el vapor de a poquitos, la presión de la olla. Si esas ollas no tuvieran ese segurito, lo que pasaría es que eventualmente la presión interna sería tanta que la olla explotaría. Ese seguro cumple ese rol, que la presión vaya liberando por poco si la olla no explote. Las organizaciones tenemos que hacer eso. Tenemos que ayudarle a las personas que no exploten. Tenemos que darles mecanismos para que la presión la vayan liberando de a poquito, de manera que no lleguen a ese momento de explosión, que ahora estamos conectándolo con el concepto de burnout. Entonces, cultura y mecanismos de escucha. Eso creo que nos va a ayudar a entenderlo. Y más si esta cultura baja a los líderes. No se queda en que recursos humanos es el mecanismo de escucha de la organización. Todos quienes ejercemos supervisión y somos liderazgo somos responsables de estar escuchando a nuestros equipos. Y somos responsables desde sus resultados duros, de las ventas, de los gastos, de lo que sea que tengan que generar, pero también somos responsables de que sean productivos, de que estén sanos física y mentalmente para lograrnos entregar esos resultados también. Entonces, creo que el tema de la cultura, el tema de liderazgo y temas de mecanismo de escucha, y lo que decía hace un ratito, los mecanismos para poder evaluar y estar midiendo constantemente a la salud mental y organizacional en temas de engagement. Creo que esos 4 elementos, José, son los que yo recomendaría. Y antes de dar el otro, nada más quería conectar un tema muy rapidito. Yo escuchaba a Miguel y nada más les quiero contar. Cuando yo tenía 39 años, no voy a decir por respeto en qué país vivía ni en qué organización estaba, pero... ¿Ni hace cuántos? Sí, ni hace cuánto, sí. Pero las canas algo dirán, ¿no? Pero nada más muy rápido contarles. A los 39 años, conectada con lo que decía Miguel, salí de vacaciones. Tenía un trabajo con mucha presión. Cuando regresé, según yo había regresado fresquito después de 2 semanas de vacaciones muy ricas y demás, mi liderazgo en aquel momento, un liderazgo como el que decía aquí Miguel nos contaba, y me recibió con una serie de cosas ahí muy complicadas, algunas cosas injustas. Había mencionado el tema de cómo el engagement se ha afectado por sentido de injusticia. Y Miguel también decía unos dolores aquí en la cabeza. Yo sentía en ese momento, ese día de regresar de vacaciones, un dolor muy intenso después de una reunión muy fuerte con mi jefe. Y se los voy a hacer una larga historia muy cortita. Fue un derrame cerebral, estuve una semana en coma en el hospital. Desperté una semana después y tuvieron que contratarme por 1 año para poder recuperar la habilidad de hablar. Aquí entre paréntesis, no sé si estoy hablando bien todavía, pero bueno, creo que lo logré. Entonces creo que soy un superviviente del burnout. En aquel momento el concepto no se manejaba tan ampliamente, pero déjenme decirles que existe y está más cerca de ustedes de lo que creen. Entonces,
si estamos aquí en este webinar hoy, no pensemos únicamente en el concepto de burnout como algo que le puede pasar a alguien más, o será que es un concepto que está de moda. Es algo que te puede pasar a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo el día de hoy. A mí me pasó. Entonces, nada más dejarles ese testimonio, creo que es importante y creo que eso me hace a mí aún más consciente y mucho más responsable de poder ayudar a las organizaciones a cuidar esto, porque al final del día, si hubiera fallecido, si no hubieran hecho lo necesario para haberme salvado la vida en aquel momento en el hospital, definitivamente el burnout hubiera afectado a mi familia, a mis hijos, probablemente mis hijos no tendrían la educación que tienen hoy, las oportunidades que hoy están teniendo, y quién sabe qué otras vidas se hubieran visto impactadas. Así que nada más dejarles ahí ese testimonio de que efectivamente el burnout existe y yo lo pasé por ahí. Gracias, José. Aquí nos dan las gracias, Estuardo, por compartir el testimonio y pues por las repercusiones que eso tiene. Muchas gracias y Claro. pues, de verdad que muy buen testimonio y ejemplo y más quien está al frente de Ichar, ¿no? Y quien ha vivido todos los días, toda la vida al frente de Ichar. Y aquí nos ponen otra pregunta que yo quería complementarla con lo que decía Estuardo y ahorita pasándome el rol de moderadora panelista. Solamente lo voy a hacer por un segundo, pero nos hacen la pregunta de qué piensan sobre el tema de seguridad psicológica. Si hay un tema que hemos trabajado profundamente y que es ausente en las organizaciones es el criterio real de seguridad psicológica. Cuando uno logra conceptualizar la seguridad psicológica a nivel organizacional y logra que a nivel del sistema líder se entienda que no es un tema de hacernos pasito, de no exigir, sino es un tema de entender que el entorno nos va a afectar y generar mayores, pues, digamos, mayores posibilidades de logro, porque al final en un entorno sano, con suficiente seguridad psicológica, somos capaces de tener alta fricción intelectual, de ir duro con los datos, de ir duro con los números, pero respetando al ser humano de la persona y lo que hay detrás. Esas son organizaciones que también generan conversaciones, como lo dice Estuardo, más abiertas, más claras, más dinámicas. Y cuando trabajamos, digamos, en estos programas de intervención de bienestar posterior a la medición, ese es uno de los aspectos claves para trabajar, entender dónde se generan los puntos fuertes de seguridad psicológica y dónde estamos débiles para poderlo mover. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y quiero ir con la pregunta a Miguel. Sí, yo creo que Porque aquí no hablamos desde la prevención, Miguel, pero espérame, te hago una pequeña pregunta para como complementar la mirada. Aquí hicimos la prevención y me gustaría que nos complementes qué más podemos hacer en la prevención, pero también qué hacemos después de, qué hacemos si identificamos los casos donde ya tenemos personas con esta situación que están afectando equipos y demás. sí, Adelante, por favor. quisiera decirle a Estuardo que fue uno de los el 99% muere, él fue el 1% que sobrevive a los infartos cerebrales derivados del estrés. Porque tenía menos de 60 años. Cuando tiene más de 60, la persona queda medio enredada ahí. Nosotros usamos una palabra aquí, media tataretas, decimos nosotros, no sé si me pueden entender, pero con rehabilitación cardíaca y con rehabilitación física sale adelante de muchas cosas. Pero a la pregunta de qué podemos hacer cuando ya la persona tiene, esa es la pregunta, ¿verdad? Yo creo que tenemos que enfocarlo desde 4 elementos. El primero es desde la salud misma y la persona va a requerir medicación. Medicación. No debe tener temor a medicación. Medicación en 2 sentidos. Uno, que baje la ansiedad, porque tenemos que bajar la olla de presión a que maneje. Y hay algunos medicamentos que la ansiedad no pasa de cierto nivel y entonces eso es lo que perseguimos. Si logramos establecer, la persona puede tener mejores reacciones, más tranquila. El problema es que mucha gente tiene temor a la medicación. Ay, si me hago adicto a la medicación. Y no es cierto. Simplemente requiere un tiempo medicación. Puede ser ansiolíticos y puede ser también antidepresivos. Eso lo ve más bien un médico. Pero es parte importante. El primer paso, medicarlo, hablar con la persona. Yo creo que podemos ver para poder interpretar un poquito si la persona está muy metida en burnout, ya está ahí, con solo ver sus reacciones. Mire, vamos a ver el cambio de la persona. Vamos a ver la persona inquieta, vamos a ver la persona muy poco tolerante a una situación más. Vamos a ver a la persona que reacciona más que pensar. Vamos a ver al empleado
que perdió su capacidad si era un buen empleado y razonaba y producía buenos trabajos, su calidad comienza a ser afectada. Vamos a ver también a personas que de un pronto a otro comienzan a tener mucho ausentismo o en muchos casos, y es lo más terrible que pasa en muchas personas, es comienzan a usar o drogas o alcohol. Entonces vamos a ver que comienzan como una manera de escapar al dolor, yo lo pongo así, al dolor que produce el burnout en la vida y a la sensación de que estoy tan agotado de que no puedo hacer nada y que tengo el mismo trabajo y que tengo que responder al trabajo. Entonces se convierte en un círculo vicioso del cual no puedo salir y comienzo entonces a buscar salidas, lo que llamamos acting out, salidas que no son las adecuadas. Me meto al vacilón, como dicen, la berraquera, me perdonan esa palabra, no sé si está bien dicho, al gusto ahí, ¿verdad? Eh, hacer locuras y no a cuidar realmente el problema. Y a veces las jefaturas pasan muy desapercibido estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el concepto, el empleado está aquí para que trabaje. No me importa cómo se sienta, pero tiene que trabajar. Y eso no es cierto. Hemos llegado a otra etapa de la sociedad, otro tiempo, y donde necesitamos preocuparnos un poco más por el empleado. No es bajar el nivel de exigencia, es cambiar el estilo del nivel de exigencia. No es lo mismo que yo llegue muy gritando y pidiéndole un montón de cosas al empleado a que yo me siente con él y juntos podamos encontrar por dónde está el problema y cómo puedo yo ayudar para que él siga produciendo bien. Es un concepto, es cambiar el concepto y eso muchos jefes no lo entienden, ¿verdad? Y entonces eso es otro paso. El otro paso es a establecer todo un sistema de orden en la persona. Porque cuando está el burnout, la persona está desordenada, todo está desintegrado. Hay que irlo metiendo en el orden. Orden para desayunar, orden para comer, hasta estilo de comer. Inclusive, estilo de comer, yo le enseño a algunas personas a cómo comer y es una cucharada o tomar el tenedor, comer y ponerlo en la mesa. Porque cuando usted está con burnout, estresado, comienza a comer muy rápido y entonces tiene problemas ya en la digestión. De pronto a otro siente el estómago hinchado, como dicen, tiene una distensión estomacal, molestias y ya empiezan los problemas estomacales. Pero hasta eso hay que aprender despacio. No pasarse de las horas, el desayuno a una hora, el almuerzo a otra hora, la cena bien, y cambiar más por comida nutritiva que por comida que lo llene. Porque la harina, la grasa, aunque nos gusta mucho, el azúcar lo llena, pero lo llena también de colesterol y lo llena de triglicéridos y de azúcar que el organismo no puede manejar en ese momento. Y entonces viene la obesidad y viene otros problemas ya más serios en eso. El exceso de harina, como hay aumento de colesterol, se queda pegado en las venas y entonces vienen otros aspectos que van a afectar a las personas. Entonces, eso es interesante. Y también hay que entonces llegar al trabajo. ¿Cómo manejamos el trabajo? Lo que yo he pensado y lo que yo he visto con personas y les he sugerido es que cada empleado, enseñarle al empleado a establecer un orden de trabajo. Esto es prioritario, esto es lo segundo, esto es lo que tercero, y llegar a 10, 15 cosas en el día, pero si no pudo hacerlas, hizo 4 o 5, eso fue lo más que pudo, ¿verdad? Y entonces establecer orden para resolver, porque a veces he visto que, sobre todo en líderes muy estresados, que están atendiendo, tienen 20 llamadas o tienen un montón de correos que resolver. Mire, yo le he dicho, ¿qué correos? ¿Cuánto tiempo pierde usted en su computadora contestando correos? Y algunos solamente son poner recibido. Bueno, entrene a su secretaria o entrene a aquella asistente suyo que conteste los correos
que solo hay que darles un like o que sí o que no, y usted se enfrenta a los que usted verdaderamente tiene que resolver. Lo he experimentado, estuve algún tiempo como rector de una universidad y me entraban 200, 300 correos cada mañana. No soy muy ducho en la tecnología. Como ustedes pueden ver, yo empecé sin tecnología, ¿verdad? Entonces he tenido que ir avanzando y adaptándome al tiempo. Pero de esos 200, 300 correos, solo me quedaban 20 que había que resolver. Bien entrenada mi secretaria, bien entrenada, y entonces eso me dejaba más tiempo para resolver problemas. Hay que establecer horarios de atención a las personas, a los empleados. Sé que a veces vienen cosas que no podemos manejar y por la complejidad de nuestra sociedad, pero creo que si manejamos, ponemos un orden, yo les digo a los personas con mucho estrés, quítese el reloj, quite los relojes, labore solo en el tiempo que tiene que hacer. Si usted tiene una reunión, que sea su secretario o alguien que le acuerde, pero no esté pendiente de la reunión, sino que otra persona ya de la reunión, usted estaba haciendo su trabajo. Todo eso va bajando y va ayudándole a controlar más las tareas y el tiempo dedicadas a ella. Por otro lado, debe dedicarse también ya en la parte más personal, a sacar tiempos para descanso. Pero no es el descanso irse a tirar ahí, porque acuérdese, el sueño no es reparador. El sueño, si usted está estresado, no es reparador. Usted duerme y tiene un sueño liviano que nunca llegó al nivel alfa, o alguno que le llaman ahí, donde hay como un reset de todo lo que pasó en el día y usted puede despertarse, qué rico, me desperté descansado. No, usted se despierta cansado. Entonces lo de hoy se va uniendo a la de mañana. Entonces no es llegar a tirarse, es llegar tal vez a hacer cosas diferentes. Y aquí yo les voy a sugerir algo. Lo que yo he aprendido enseñándole a las personas con altos niveles de estrés, tengan siempre un hobby, pero apasionense por ese hobby o dos hobbies, no el de tomar. Si usted se apasiona por el hobby de tomar, usted termina en alcohólico anónimo y eso no es lo que queremos. Es algo que le ayude a bajar la tensión y algo que sea diferente. Conozco gente muy estresada de que se hicieron, practicaron la cocina y son expertos cocineros como algo que les gusta bajar su tensión. Y pongo el caso de alguien que conozco, él es cirujano cardíaco, la lucha de todos los días es o se muere o vive, porque la cirugía cardíaca es así. No es que voy a quedar medio así, no, o se muere o vive. El corazón no arrancó o arrancó. Entonces, pero eso sube mucho la tensión. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, los domingos, sábados, domingos se dedica a cocinar, se mete en clases de cocina y cambió el esquema con algo que él disfruta, que es comer y disfrutar, hacer siempre y ser creativo aún para las cosas de cocinar. Vea qué interesante. En mi caso, y Estuardo lo sabe, yo colecciono billetes y monedas, ¿verdad? Y eso para mí es mi pasión. Donde quiera que yo voy, yo busco los billetes, como viajo, tengo la ventaja de estar, lo primero que llego al aeropuerto es a cambiar unos billetes para ver si los nuevos, estoy al tanto, pertenezco a una sociedad numismática y eso cuando estoy muy quieto me siento y disfruto. Ese es mi rato. No lo puedo hacer todos los días, pero ese es mi rato. Y algunos tal vez buscarán otra cosa para hacer, pero yo les recomiendo eso. Y además de eso, tiempo para la familia. Hace algún tiempo escribí un pequeño artículo. La familia es el lugar donde tomamos fuerza para enfrentar la vida. Claro, si usted tiene estresado y llega todo estresado a su casa, llega diciendo, ¿quién puso esto? Quiten esto, y hay tanta bulla, y todo el mundo sale corriendo apenas usted entra, hasta el perrito se pone a ladrar un poco más porque el estrés, queridos amigos, el estrés se pega, se contagia. Y yo he encontrado oficinas, empresas que viven un estrés que desde que usted entra vio todo el estrés ahí y creen que son productivas. No, no son productivas.
el desgaste que tienen esos empleados para hacer la tarea es tan alto que bajan la productividad. Entonces el estrés es algo que es muy serio y el burnout, que es la otra parte cuando se mantiene el estrés por mucho tiempo y se llega a cierto nivel ya de descontrol. Y por Don último Miguel, es me permite aquí buscar conectar. ayudar a alguien. Me permite aquí conectar, don Miguel, con Sí. usted. Voy a conectar dos cosas. Una es, y ojo, ojo a todos los que estamos aquí. Nosotros con don Miguel no nos habíamos hablado de esta charla que íbamos a dar aquí, pero nada más contarles, después de que pasé mi año de terapia, después del derrame cerebral, yo le pregunté al neurocirujano y al neurólogo que me estaban tratando, les dije, ¿por qué me pasó? Una pregunta. Segunda, ¿me puede volver a pasar? Segunda, ¿qué hago para que no me vuelva a pasar? Y la respuesta de ellos fue, no tenemos forma de saber exactamente por qué te pasó. No podemos saber exactamente si te va a volver a pasar. Lo que te recomendamos es, empieza a comer sano, empieza a cuidar tu cuerpo, trata de hacer ejercicio, cuida tu cuerpo, cuida tu familia, trata de vivir bien y trata de ser feliz. Y creo que conecta mucho con las cosas que acaba de decir don Miguel, ¿verdad? Así que creo que las cosas que nos está diciendo don Miguel vienen muy, muy por ahí. Ahora, aquí vemos muchos colegas de recursos humanos y aquí creo que una de las, probablemente la otra matiz de la pregunta que nos hacía José a don Miguel, a mí era, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones? Creo que desde el punto de vista de persona, aquí don Miguel nos llegó, ¿qué puedo hacer yo como persona? Pero como organización, yo creo que aquí regreso al tema de como organización. Primero es tener los mecanismos otra vez de escucha, tener los mecanismos de medición, pero una vez medimos, no los dejemos ahí, entremos a profundidad y tratemos de identificar en qué áreas de mi organización pueden equipos o personas estar dándome señas de que algo no está bien. Si yo simplemente mido y genero un reporte, porque ese indicador me va a ayudar en las evaluaciones de desempeño, me va a servir para cálculo del bono, pero en realidad no me meto a entender por qué un equipo hay una disfunción o por qué una persona en un equipo quizás está sintiéndose de una manera y el resto del equipo no. Ahí es donde la organización realmente pone en acción la preocupación por las personas. Entonces aquí es, metámonos a entender dónde pueden haber personas o equipos que tienen algún tipo de problemas y entremos a resolverlos, porque entonces, si es un equipo y es todo el equipo o la mayor parte de un equipo quien está teniendo temas con el liderazgo, temas de comunicación, etcétera, pues el potencial problema es que no solo es una persona, sino que vamos a ser 5 o 6 personas que eventualmente van a entrar a burnout y que se nos van a enfermar y que nos van a empezar a faltar y que nos van a empezar se van a descarrilar en sus objetivos y otra vez se vuelve un tema de continuidad y amenaza del negocio, sea una, 5 o 20 personas. Entonces, medir la información, acercarnos a las personas, entender qué está pasando y abordar los temas. Si en un equipo hay un tema específico y hay un tema de liderazgo, hay un tema de comunicación, hay un tema de recursos, lo que sea, resolvámoslo. Porque si simplemente lo vemos y no tomamos acción, ese problema no va a desaparecer, simplemente se va a volver más grande y nos va a explotar de una manera mucho más fuerte más adelante. Muy bien. Ahora, perdón, don Miguel, si Sí, es sí, sí. una persona específicamente la que está con los temas, pues ahora tenemos que hacer un doble clic con esta persona, porque probablemente quizás los problemas que está enfrentando o tiene la mala suerte de que a él hay un tema de sesgos, hay un tema muy personal, o la otra es que puede ser que la persona está teniendo un burnout tan fuerte que su percepción de lo que la organización está haciendo por él y por lo cual no se está sintiendo comprometido, enganchado y además ahora está muy estresado, probablemente no son reales. Probablemente ya el burnout avanzó tanto que la persona desconectó su realidad. Entonces, tenemos que ayudar a la persona a entender, oye, ¿sabes qué? Esto que estás sintiendo es real. Si la persona aún más llegó a un nivel en el cual está pensando renunciar, en el cual ya está descuidando sus responsabilidades, tenemos una responsabilidad de entender a esta persona y ayudarlo a reflexionar para ver si lo que está pensando es real, si de verdad hay sesgos, si de verdad le faltan recursos, si lo que necesita es, como dice don Miguel, ayuda para poder organizarse mejor. Quizás lo que necesita la persona es capacitación, quizás lo que necesita la persona es un cambio de puesto temporalmente o permanentemente. Quizás lo movimos o lo promovimos muy rápido a una posición que creíamos que lo iba a lograr hacer y no lo está logrando. Eso lo puede estresar a una persona, especialmente en el mundo tan competitivo que tenemos hoy. Entonces, un cambio de carrera, un cambio de posición, una salida temporal. Oye, ¿sabes qué? Tómate 2 semanas, tómate 3 semanas por lo menos y en eso revisamos qué podemos hacer por ti. Entonces, creo que aquí, tal vez por el tema no lo voy a extender más, pero si son personas, tenemos que hacer un abordaje y tenemos que hacer un plan de acción específico con la persona para abordar su tema. Y si es un equipo también, tenemos que hacer un plan de acción, pero tenemos que abordarlos, estos temas, sean personas o sean grupos o sean equipos, tenemos que abordarlos de una manera holística, de una manera de inicio a fin y con una intencionalidad muy clara de ayudar a resolver a esta persona o ayudar a resolver a este equipo.
Y eso debe estar parte de la dinámica de los trabajos y de las rutinas de trabajo de recursos humanos. Muy José. bien. Estuardo, Miguel, tenemos 8 minutos Bueno, y todavía una buena cantidad de preguntas del público. Les digo que están interesadísimos, el chat está movido, las preguntas están movidas, de verdad que ha sido un tema que genera interés y que genera acciones, ¿sí? Entonces quisiera enviarles preguntas de respuesta de 1 minuto a cada uno y vamos haciendo aquí un juego rápido para tratar de responder la mayor cantidad posible, ¿les parece? muy bien. Lo Entonces, primero que, nada más, solo para, antes de que se me olvide, adelante, como Miguel. dice Estuardo, creo que hay un elemento que a veces no tomamos en cuenta en las organizaciones, sobre todo si son muy pequeñas o si no tienen muchos empleados, que les dé la posibilidad de un cambio de puesto. Y yo le llamo enriquecimiento de la tarea. El enriquecimiento de la tarea es traer algunos elementos nuevos al mismo empleado o cambiarle algunas cosas, pero no es que le ayuden a él a sentirse mejor. No es cargarlo de más trabajo. Yo creo que es en la misma tarea ayudarle a rediseñar su forma de hacer el trabajo. Y esto yo creo que puede ayudar como empresa. Yo creo que el elemento más importante es cuando miramos y los jefes deben mirar a sus empleados trabajando. Si los ve tranquilos, haciendo, pero otros moviéndose o discutiendo mucho, o hablando, ahí ya hay elementos que me están indicando que hay un problema que está surgiendo y que no lo estoy manejando o que no se está mirando de momento y que puede explotar en algo más, ¿verdad? Y como dije al principio, también la parte de selección. Revisemos los test de selección. ¿Qué elementos trae esa persona que nos pueden dar una luz acerca de cómo puedo trabajar con esa persona para ayudarle a un desarrollo? Y crear una empresa con una actitud de desarrollo, una cultura de desarrollo personal. Y eso es un trabajo de los grupos de recursos humanos. Perdón que No, excelente y José, son dos puntos perdona, específicos. yo sé que estamos contra el tiempo, pero hay un tema aquí con el tema de los perfiles. Porque creo que a veces en recursos humanos, y aquí me pongo todavía con mi sombrero de business partner que fui por muchos años, creo que como recursos humanos a veces no somos tan contundentes con retar a nuestros negocios, a nuestros jefes, a nuestros gerentes generales o gerentes de áreas, en términos de los perfiles de las personas que vamos a traer. El choque cultural que hay entre la cultura que tenemos hoy en las organizaciones y el fit que hace la persona con la cultura que viene puede ser un gran causante de estrés para la persona que viene de afuera. Y si esa persona trae una personalidad muy fuerte y una cultura muy marcada, muy distinta a la cultura que va a encontrar en la empresa o en la organización que yo represento y a donde se incorpora, puede ser que el estrés se lo genere yo a los que ya estamos hoy en la organización. Y efectivamente al final voy a tener un equipo conflictuado, voy a generar estrés, voy a tener gente con burnout provocado por talento que yo mismo decidí traer. Y la otra es, si no, puede ser al revés. La cultura de la organización es tan fuerte que se come a la persona que viene, si la persona no va a ser un buen fit cultural. Entonces, retomo lo que dice don Miguel, la importancia de los perfiles y la importancia de las pruebas, de hacer buenas pruebas para evaluarlos si esta persona va a ser un buen fit cultural con la cultura que tenga. Más Y allá una de que trae buena, las habilidades, la experiencia, las competencias y demás. Pero el tema del fit cultural es un tema que no necesariamente todas las organizaciones están contemplando y al final puede ser no solo en tema de burnout, pero es que es un descarrilador en todos los aspectos. Si yo traigo una persona y le voy a pagar, no sé, un montón de plata o lo que el mercado me exigió, invierto un montón y al final la persona no es exitosa. Y no es exitosa porque no sabe, porque no conoce, porque no tiene el potencial, es que no hace un buen fit cultural con la organización. Entonces, nada más dejarlos con ese tema que conecta con el burnout, pero también tiene que ver con un impacto mucho más holístico e integral en las organizaciones. Excelente. No, es que van respondiendo todas las preguntas que van llegando, entonces por eso me tranquilizo, que obviamente siempre le quiero una respuesta a las preguntas del público. Dos preguntas que aquí creo que son súper puntuales y digamos claves para cada uno de ustedes. Miguel, ¿se puede identificar a un colaborador que venga de un episodio de burnout? ¿Tengo elementos tangibles para poderlo identificar o es bastante complejo poderlo hacer para traerlo nuevamente a mi compañía o para de alguna forma vincularlo como nuevo colaborador? identificar, bueno, yo pienso que hay personas que vienen con altos grados de ansiedad, que son candidatos muy cercanos
o como dicen ahora, son personas en riesgo de caer en burnout. Si voy a traer a alguien muy ansioso, tengo que entonces pensar, este puede ser una persona que me puede ocasionar o puede caer en el burnout si tengo una empresa que está en constante conflicto, si hay áreas, si no hay una claridad en las tareas, porque a veces eso es causa del burnout, poca claridad, como decía Estuardo, si no hay metas claras para la empresa o hay un estilo de liderazgo muy orientado al control y muy coercitivo, muy orientado al control y no al desarrollo de las personas o a la capacidad de las personas, lo voy a meter y voy a traer a alguien que rapidito se me va a quemar. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es importante entender que hay ciertas personalidades. Por otro lado, eh, las personalidades orientadas hacia el logro tienden a ser muy inquietas y a desarrollar muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio yo lo tengo que ver en el perfil que presente esta persona y el perfil. Y yo creo que una de las preguntas que debemos meter mucho cuando hagamos entrevistas es cómo ha resuelto la presión de la empresa cuando ha tenido una presión, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Cuándo ha sentido estrés? Y ya cuando nos dice, no, yo viera qué estresado pasaba, ya lo tengo ahí que ya es un punto, ¿verdad? No es para desecharlo, pero sí es para tomarlo en cuenta, porque a veces, bueno, tengo que pensar esta persona, si mi empresa está en un proceso de crecimiento o está en un proceso de crisis o está en una crisis económica o todavía tengo muchas deudas, estoy así muy en un medio que muy difícil, mucha competencia, o tengo competencias muy grandes que estoy enfrentando. Esos empleados van a tengo que unirme mucho y tener empleados muy dispuestos y muy identificados con un engagement bien firme de identificación con la empresa, porque juntos vamos a salir adelante, pero de otra manera no. Eso va por ahí. Excelente. Ujú. Miguel, clarísimo. Sus conceptos realmente son de muchísimo valor y son súper claros y concretos de lo que nos están pidiendo. Esta pregunta es para Estuardo. Estuardo, nos preguntan aquí, desde la organizacional, ¿hay herramientas para medir el antes de ese proceso? ¿Cuáles son indicadores claves que yo debería tener en cuenta para no tener que llegar a estas situaciones? Sí, claro. Yo les recomendaría dos cosas, creo que ya las mencioné, que ahora voy a hacer un doble clic en eso. Una es las mediciones de engagement frecuentes, una, Ujú. y lo más granulares posible, es decir, bajar al nivel más pequeño posible que sea relevante y que sea productivo hacer, ¿verdad? Entonces, bajar en estas mediciones para medir cómo está el ambiente, cómo la gente está sintiendo en función a sus recursos, en relación a la carga de trabajo, cómo está sintiendo su balance de vida, cómo está sintiendo en relación a su jefatura, a la organización, etcétera. Y esos indicadores nos van a decir que la persona qué tan afectada puede estar siendo o qué tan contenta está en relación a la organización. Entonces, ahí podemos encontrar respuestas. Entonces, creo que la disciplina en eso nos va a permitir anticipar, y especialmente si vamos viendo tendencias, porque una sola fotografía en un momento nos va a dar una parte de la historia. Lo que es importante es ir viendo las tendencias. Este departamento en esta área viene mejorando su engagement, viene la percepción de jefe inmediato. Miren cómo se cayó de los últimos 3 meses hacia acá. ¿Qué pasó? ¿Cambiamos de jefe? No, no cambiamos de jefe. ¿Qué pasó con el jefe? Y abordar al jefe y entender qué está pasando. ¿Será que el equipo lo estresé más, le metí más cargas, hubo un cambio de responsabilidades? El jefe quizás es el jefe el que está estresado y los empleados nos lo están diciendo a través de la medición de engagement. Entonces creo que la disciplina de medir y evaluar constantemente el engagement lo más granular posible es una parte para poder anticipar. Y además estas mediciones precisamente nos permiten además entender si lo que hicimos mejoró o no. Porque si voy teniendo mis mediciones de engagement cada cierto tiempo y yo sé que a la mitad del camino yo hice una intervención en una persona, hice una intervención en un equipo, en las siguientes mediciones yo iré viendo si eso dio un resultado o no en las encuestas. Entonces sí se puede medir, José. Hay herramientas para hacerlo. Y la otra es, lo que yo recomiendo son estos mecanismos de escucha activa para los empleados, que puedan constantemente estar subiendo. Si yo empiezo a ver que un departamento que normalmente era muy activo, que me enviaba muchas a recursos humanos, muchas consultas, muchas recomendaciones, muchos comentarios, y de repente el departamento se empieza a quedar en silencio,
y dejan, no puede ser dos hipótesis. Una es, todo está perfecto y mejoró y ahora es el cielo y dejaron de hablar. Y la otra es, no, la cosa está terrible y está tan mal que la gente dejó de hablar. Entonces, este otro mecanismo constante de implementar mecanismos de escucha activa para que los empleados puedan a través de buzones digitales o buzones físicos, si queremos irnos un poco a los años 70, 80, pero de alguna manera escuchar y abrir este buzón de escucha de los empleados, es otro elemento muy importante. Solo el hecho de si hay muchas o pocos comentarios y de qué índole son, solo eso ya me dice sobre cómo está la salud mental de un departamento o de una persona en específica. Entonces, por el tiempo yo me quedaría con estas dos recomendaciones, José. Excelente, Estuardo. Sí, afortunadamente el tiempo es corto, ya obviamente algunas personas tienen otros compromisos, se han tenido que retirar, pero creo que por los comentarios que tenemos en el chat, por las preguntas que nos han hecho, ha sido digamos, una expresión muy completa de todo lo que significa este componente de burnout, lo que significa el engagement, cómo medirlo, cómo evolucionarlo y cómo poderlo hacer. Para cerrar, e infortunadamente tenemos que cerrar, si no nos podemos quedar acá conversando este tema horas y horas. Recomendación final de 30 segundos, Miguel, y 30 segundos, Estuardo, a nuestros expertos de talento, nuestros business partners, nuestra gente de talento humano que está hoy acá y algunos gerentes que también nos acompañan en estos espacios. ¿Qué hacer? Una recomendación final. Bueno, desde la perspectiva personal, si hay un empleado así, para recuperarlo, que creo que es una de las preguntas hasta que por ahí estuve viendo y traté de dar algunas ideas, creo que tenemos que ayudar a esas personas, pero dándole la oportunidad de sanar bien, de conversar y en el área ya de prevención, yo creo que Estuardo dio muy buenas ideas, medir. Pero ¿saben qué me dio resultado en una empresa con mucha presión? Un rotulito que puse y que un fin de semana tomamos un café ahí al terminar la tarde y hice un ejercicio. Quéjese aquí. Y no es algo mío, sino que lo vi aquí en una televisión que ponen aquí en un parque del país. Quéjese aquí y la gente dice un montón de tonteras. Pero en ese rotulito que hicimos, bueno, vamos a hacer una actividad. Quéjese aquí. ¿Qué queja usted pondría? Y escribía la queja ahí. Y muchos sacaron ideas muy serias de lo que estaban pasando. Y aunque fue como les dio la oportunidad, como decía Estuardo, de sacar de esa olla de presión, de soltar esa olla de presión. Y lo último es que no se olviden, ya a nivel personal, de ayudar a otros. Hemos visto que personas muy estresadas que se dedican a ayudar a otros también se pueden recuperar muy fácilmente del estrés. Y soy un hombre que me gusta leer la Biblia y quiero decir algo. A veces con la ayuda de Dios, hay que meter a Dios también. Él nos ayuda a nivel personal. Lo he visto en muchas personas muy mal emocionalmente. Y he visto que cuando empiezan a recurrir a un Dios como un Dios de paz, que les dé paz, un Dios que les dé misericordia, que los ayude, que los oye, a crecer en esa fe, estas personas logran hacer cambios. Y si no, busquen un libro que se llama La psicoterapia de Dios, de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un hombre no religioso ni nada, es un psiquiatra, neuropsiquiatra muy famoso, francés, especialista, y él escribió el libro La terapia de Dios. Y cuando le preguntaron por qué si usted no cree en Dios, dice, es que ahora podemos ver el cerebro de la gente. Cuando le ponemos la máquina, vemos el cerebro de un hombre estresado, lo vemos así que está solo chispas, y vemos el cerebro de un hombre deprimido, como apagado, pero también hemos visto el cerebro de un hombre que tiene fe en Dios. Es un cerebro tranquilo en medio de las circunstancias que vive. Entonces me llamó la atención que un hombre, y uno de los grandes científicos sobre la resiliencia en este tiempo, está hablando de la psicoterapia de Dios. Y es interesante lo que él escribe en su libro. Con eso quisiera terminar. Excelente, Miguel, y qué buen complemento y cierre, de verdad. Y bueno, Estuardo, palabra final, tu comentario final para despedirnos y agradecerles de verdad por tan valiosísimo espacio. Claro, no, yo creo que aquí me voy, creo que Miguel nos ha guiado mucho por la parte personal y yo creo que ahora lo complemento con la parte organizacional. Yo creo que mi recomendación sería que este tema lo pongan sobre la mesa, que este tema de la preocupación de sus organizaciones sobre la salud mental y la salud psicológica de sus empleados
es un tema importante para la organización, que lo comuniquen a sus líderes, que lo comuniquen a todos sus empleados, que construyan esta cultura de apertura para que un empleado que no se está sintiendo bien, que no se está terminando de comprometerse con la organización, pueda decirlo, y que no tengamos que llegar al momento donde la persona tiene que renunciar, y que no lleguemos al momento donde quizás nosotros lo tenemos que despedir, quizás de alguna manera un poco injusto, porque la persona llegó a un nivel de incompetencia que mucho es parte de la persona, pero mucho también fue parte nuestra, por no haber escuchado lo que le estaba pasando, no, por no haber visto las tendencias, por no haber visto las preocupaciones que la persona tenía, por no haber visto los hipótesis o los escenarios que se estaba construyendo en su cabeza. Entonces, creo que cada vez que una persona se va porque decide irse, es muy triste para una organización, pero también cuando tenemos que despedir a una persona, porque creo que fracasa la persona, pero también fracasa la organización, porque fracasó de que no pudo hacer que la persona se integrara, no pudo hacer que la persona fuera exitosa en su puesto, no pudo hacer para identificar qué era lo que le estaba afectando, y al final también como organizaciones invertimos un montón de tiempo en el talento, y cada vez que una persona se va o lo vamos, pues ahí perdemos también muchísimo talento y muchísima experiencia en la organización. Así que creo que este tema de la salud psicológica y la salud mental es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Es nuestra responsabilidad como recursos humanos hacer que sea un tema importante en los negocios. Y creo que como arranqué, es un tema que es bueno porque es bueno para las personas, y creo que tenemos una responsabilidad moral en esa parte, como seres humanos que somos, pero también es un tema que es bueno para los negocios. Si nosotros nos preocupamos por la salud mental y seguridad psicológica de nuestros trabajadores, es un tema que va a ser bueno con las personas, pero también va a ser bueno para el negocio. Nos va a facilitar alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros resultados. Una organización que está sana, sus ejecutivos, sus gerentes, todos sus trabajadores están contentos, están comprometidos, están sanos, y además en su casa también eso se ve reflejado. Eso va a ser mucho más fácil cualquier meta que nos propongamos, cualquier reto que nos vemos enfrentados. Así que una invitación, eso es lo que yo les daría, una invitación a que este tema no lo soltemos, que es un tema que lo abordemos, que es un tema que lo trabajemos en mediciones, en cultura, en capacitaciones, en sensibilización, en procesos de reclutamiento. Vemos que en todos los procesos de recursos humanos podemos impactar la seguridad psicológica y la salud mental de nuestros trabajadores. Es una invitación a que en cada proceso de recursos humanos estemos pensando en estos temas de seguridad psicológica y salud mental de nuestros trabajadores. Excelente, Estuardo, excelente, Miguel. Creo que hoy recorrimos todos los matices de lo que esto significa, los beneficios de tener una cultura que cuide el engagement, el burnout, los impactos que puede tener positivos y no tan positivos en las personas. Miguel, hubo un tema que mencionó y no pudimos dilucidar tanto, y esto de las expectativas cambiantes de las nuevas generaciones que tienen condiciones distintas para elevar ese nivel de engagement. Y Estuardo, pues todo el recorrido organizacional más tu experiencia personal, valiosísima. Nos podríamos quedar, insisto, acá otras horas tantas hablando de este tema, pero bueno, para eso estamos, para eso está el equipo de LHH también, para acompañarlos ustedes como organizaciones, para tener estas conversaciones. Y a Miguel, Estuardo, agradecerles infinitamente por compartir su conocimiento, por su amplitud y su carisma para conectarse con el público y pues, con todas estas personas que de verdad estamos interesados en lograr mejores organizaciones, que den mejores resultados, pero cuidando a cada ser humano. Desde todos, de verdad que muchísimas gracias, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por siempre estar ahí, por acompañarnos, y pues porque siempre sus preguntas, sus aportes son muy valiosos para nosotros. No tengo más que despedirme. Miguel y Estuardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Por gracias a todos. escucharnos, por la paciencia de escucharnos, pero disfrutamos mucho sobre el tema. Lo disfrutamos mucho, el tiempo pasó Sí, volando. Aquí sí. nos dicen en el chat que muchísimas gracias, Miguel, que excelente experiencia. Estuardo, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias, muy buen tema. Aquí nos siguen llegando comentarios, y bueno, por el grupo de LinkedIn les compartiremos también las memorias, la grabación, y estaremos en contacto con cada uno de los asistentes, y muchas gracias.